todos, bienvenidos a una edición más de su programa XTV. Es un verdadero gusto contar con su sintonía. Hoy les presentamos el uso adecuado de los antibióticos. También infórmese sobre las acciones que realiza el Seguro Social para la prevención de la muerte materna. Y no se pierda por qué es tan importante la detección temprana del cáncer de mama en hombres. Los invito a que se queden con nosotros. Iniciamos. Los antibióticos son utilizados para tratar infecciones, ya que eliminan e impiden el crecimiento de ciertas bacterias. Sin embargo, para suministrarlos es importante consultar a un médico. Infórmese sobre su uso en esta sección. Mi nombre es Ángela Argüello, yo soy infectóloga y trabajo para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Hospital de Enfermedades de Zona 9. Los antibióticos son moléculas que actúan en contra del crecimiento y multiplicación de las bacterias. Cabe aclarar que es útil solamente en infecciones bacterianas, no es útil ni en virus ni en parásitos, pero es solamente para bacterias. Esto surge alrededor de 1928, cuando Alexander Fleming observa que a partir de un hongo llamado Penicillium se inhibe el crecimiento del estafilococo, ¿verdad? Y a mediados, pues ya en los años 30, durante la Segunda Guerra Mundial, pues esto llama la atención y empiezan a desarrollar ya las moléculas para tratar procesos infecciosos. Sin embargo, pues ya desde que se descubrió, Alexander Fleming pues menciona de que esto iba a ser muy útil para la humanidad, pero que si no se utilizaba de forma correcta también podía ser muy dañino, y es lo que estamos viendo hoy en día con las resistencias bacterianas. Los antibióticos están agrupados según su mecanismo de acción. Todos tienen diferentes mecanismos de acción. Unos actúan sobre la pared bacteriana, otros actúan sobre la síntesis de proteínas. Todos son diferentes, ¿verdad? Y de lo que se trata es de los que son bacteriostáticos, inhibir la reproducción y la multiplicación de las bacterias, y los que son bactericidas, matar a las bacterias. Pues si bien nos ayudan y nos son útiles para tratar los procesos infecciosos, pues no dejan de ser fármacos que tienen efectos secundarios y que van a tener repercusiones sobre el organismo. Dentro de estas repercusiones pues está cambios en la flora intestinal, efectos secundarios a veces como náuseas, diarreas. Hay que saber escoger el antibiótico indicado. No siempre el antibiótico de más amplio espectro o el más caro va a ser el mejor, sino es el que está indicado para la infección que tiene el paciente. El no hacer un buen uso de los antibióticos va a repercutir primero en el desarrollo de resistencias bacterianas. Las bacterias, al exponerse al antibiótico, van a crear mecanismos de resistencia para tratar de sobrevivir. Entonces, si no tratamos desde un inicio con el antibiótico indicado, lo único que vamos a hacer es provocar mutaciones en estas bacterias que las va a volver pues más fuertes y más resistentes, y la infección va a ser cada vez más difícil de tratar. Muchas veces el antibiótico ni siquiera es necesario. Hay personas que se automedican y lo que tienen son infecciones virales que no requieren el uso de antibióticos. Entonces, para poner un ejemplo, un ciclo de amoxicilina de 7 días va a hacer un cambio total en la flora intestinal, que va a tomar de 3 a 4 meses recuperar. Pues esas repercusiones son importantes, porque cuando esa persona realmente tenga una infección bacteriana y realmente necesite utilizar un antibiótico, probablemente su flora ya cambió. Entonces no va a ser una infección con una cepa sensible, sino va a ser una infección con una cepa resistente que va a ser más difícil de tratar. En el momento de formular un antibiótico hay que tener en cuenta muchísimos factores, ¿verdad? En el caso de los pediatras, pues ellos sí se basan mucho en el peso del niño, en la edad del niño. Hay antibióticos que están contraindicados su uso en niños, se pueden utilizar solo en adultos, por ejemplo. Y en el caso de los adultos tampoco es que se pueda utilizar de todo. Hay que tener bien claro cuál es el sitio de la infección, si es una infección de piel, si es una infección pulmonar, si es una infección gastrointestinal. Cada antibiótico tiene un sitio de acción específico de acuerdo a su estructura química, a su volumen de distribución, a su peso molecular. Hay antibióticos que no penetran al sistema nervioso, hay otros que sí. Entonces hay que seleccionar el antibiótico en base al sitio de infección, a la bacteria que creció en los cultivos,
a la edad del paciente, a cómo está su función renal y hepática también hay que tener en cuenta, porque los antibióticos se metabolizan en el hígado algunos, otros se excretan por el riñón, entonces hay que tener bien en cuenta todos estos factores antes de prescribir qué antibiótico es el que vamos a utilizar. Hay que individualizar cada caso y decidir cuál es la mejor opción para el paciente. Porque muchas personas piensan que por ser antibiótico intravenoso va a actuar más rápido y que va a llegar más fácilmente al sitio de acción, y eso no es así. Antes de prescribir un antibiótico tenemos que estar bien seguros que la infección es bacteriana, porque si la infección es viral, el antibiótico no va a tener ninguna actividad. Las bacterias son muy inteligentes. A cada antibiótico que va surgiendo, ellas van creando un mecanismo de resistencia. Entonces, si nos ponemos a pensar en los miles de años que le tomó a la humanidad descubrir el primer antibiótico, ir desarrollando nuevas moléculas, y las bacterias en unas cuantas décadas los arruinaron todos, absolutamente todos. Sin embargo, sí tenemos mucha responsabilidad de eso, y digo tenemos porque creo que todos en determinado momento hemos hecho mal uso de los antibióticos. De hecho, los antibióticos no deberían venderse sin receta médica, ¿verdad? Porque las consecuencias, aunque aparentemente no son tan graves, pues sí lo son. Ya solo con lo que platicamos de resistencia bacteriana, pues creo que es un motivo más que suficiente para no hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el paciente no va a escoger muchas veces el antibiótico correcto, o no sabe con exactitud cuál es la dosis que debe usar o cuántos días lo debe de usar. Entonces, lo más común es ver efectos gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas, diarreas. Hay otros antibióticos que provocan efectos un poquito más complicados, ¿verdad? Como vértigos. Hay otros pues, que ya provocan daños en el sistema osteoarticular, como el caso de las quinolonas. Recomendaciones para el uso correcto de antibióticos, tanto para pacientes como para colegas. Los pacientes tienen que tener bien en claro que antes de utilizar un antibiótico siempre deben consultar, y que este debe ser prescrito por un médico, alguien que los evalúe, que se asegure de que la infección que tienen es bacteriana, y que el antibiótico que les prescriba va a ser el correcto, en la dosis correcta y en los días necesarios también, ¿verdad? Porque hay pacientes que se automedican y toman un antibiótico 3-4 días y lo dejan de tomar. Y con los colegas pues también hacerles conciencia de que antes de recetar un antibiótico se aseguran de que realmente el paciente lo necesita, que tomen en cuenta todos los factores que mencionamos al inicio antes de recetar un antibiótico. No es solamente la sospecha clínica muchas veces, sino que hay que englobar todos estos factores, pensar dónde es el sitio de infección, qué bacteria, hacer cultivos, ver la sensibilidad de las bacterias que crezcan, escoger el antibiótico más adecuado, siempre en la dosis correcta, y lo vuelvo a repetir, y en los días que esté indicado el tratamiento. La recomendación acá sería de que tenemos que cuidar los antibióticos que ya tenemos para que los podamos seguir utilizando y tener alternativas que brindarle a nuestros pacientes. El miedo es una emoción que toda persona desea evitar, sin embargo, en situaciones inesperadas es inevitable experimentarlo. Para conocer qué es el miedo y cómo tratarlo, el doctor Enrique Mendoza, director del Hospital de Salud Mental, nos informa. Miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación exagerada ante la presencia de un peligro real o imaginario. Este puede ser presente, futuro o incluso pasado. También se sabe que el miedo es un mecanismo básico de supervivencia, y por lo tanto, entonces todas las personas tenemos miedo en algunos momentos. Por supuesto que esto es generado también biológicamente por algunas estructuras del cerebro, en donde participa la amígdala, que es una parte del cerebro anterior, motivado también por alguna secreción de algunas hormonas como la oxitocina y algunos otros neurotransmisores
como la noradrenalina, la epinefrina y algunas otras sustancias químicas secretadas por el hipotálamo. Entonces, esto es una respuesta normal. El problema es que esta condición se puede conducir o puede llevar a un trastorno. Y es aquí donde el miedo, si es frecuente, se puede convertir en una fobia. Entonces estamos hablando de fobia específica, categorizada en los manuales diagnósticos como un trastorno mental. Una fobia entonces es un miedo a un objeto o situación en particular, y de las cuales hay muchos tipos. Quizá las más frecuentes son fobia de hablar en público, fobia a la muerte, fobia a los animales, fobia a las alturas, fobia a perder el control, y así podríamos hablar de muchos tipos de fobias que se presentan en las personas. La frustración es un sentimiento que se genera en una persona cuando no alcanza los objetivos que se ha trazado en la vida. Esto, por lo tanto, puede conllevar a síntomas de ansiedad, cólera, irritabilidad, incluso depresión. Hay personas que tienen baja tolerancia a la frustración y son personas entonces que son más vulnerables a padecer este tipo de complicaciones. Y estas personas entonces son personas que exigen, que son demandantes, que son desmotivadoras, que ven las cosas como negativas. Entonces eso es lo que la hace entonces vulnerable a padecer trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Como el miedo es una emoción natural, normal, debemos de estar pendientes de que cuando esto se constituya en una forma frecuente, entonces es ahí donde se constituye y se forma un trastorno. Entonces, para esto, nosotros como Centro de Atención Integral de Salud Mental les ofrecemos a los derechohabientes y los afiliados al Seguro Social pues la oportunidad de encontrar la solución a este tipo de fobias. Nosotros, a través de un equipo interdisciplinario formado por psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, terapistas, entonces podemos ofrecer tratamientos para este tipo de problemas. Entonces, búsquennos, nosotros le podemos ayudar en este problema. Amigos, recuerden que la unidad periférica de la zona 11 extendió su horario de atención en todas sus especialidades médicas, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a nuestra primera pausa, pero los invito a que se queden en sintonía porque les tenemos más información. Gracias por continuar en sintonía de XTV. Raúl Pérez sufrió una descarga eléctrica, sin embargo, es en ese momento que inicia su camino al éxito, con el apoyo de Lix. Bueno, lo que yo más disfruto de mi vida es, aunque se oiga redundante, es mi propia vida. Lo que hago, el deporte, mi familia, mi esposa, independiente a las limitaciones que esto conlleve. Yo el 1 de abril del año 2003, siendo trabajador de una empresa de electrificación de Guatemala, me disponía a trabajar y hacer mi trabajo rutinario y sufro una descarga de electricidad, más o menos arriba de los 7.500 voltios, entre los 7.000 a los 13.000 voltios. Y recibo la descarga ingresando la electricidad por la mano izquierda, atravesando mi cuerpo y saliendo por la mano derecha. Eso ocasionó que las quemaduras fueran bastante severas, a tal punto que los médicos toman la decisión que era mejor o lo más conveniente era amputar los dos miembros superiores. Como resultado de esa descarga eléctrica se desarrolló un tumor en el área testicular a los 3 meses. Y
fue creciendo de tal manera que pues obviamente hubo que haber una intervención médica y quirúrgica. Los médicos retiraron el tumor, pero al retirar el tumor hubo que amputar el testículo izquierdo. Y luego se llevó a exámenes y la patología determinó que el tumor era canceroso. Y de esas cosas que uno no entiende en la vida, que Dios tiene sus planes y sus propósitos. Y se determinó que el cáncer ya estaba en una fase terminal. De hecho, se sacaron exámenes, ya había metástasis en diferentes partes de mi cuerpo, quiere decir que el cáncer ya se había expandido. Sin embargo, van 13 años de eso y sigo con vida, ¿verdad? Sigo creyendo que es parte del plan perfecto de Dios para mi vida. Pero eso fue lo que me sucedió, un accidente fatal que me cambió la vida. Cualquiera podría pensar que me cambió la vida para mal. Sin embargo, a partir de ese momento es donde yo encuentro un sentido para mi vida, irónicamente. Yo doy gracias a Dios porque tuve la bendición de poder tener el servicio del ICSS. La atención fue muy buena desde el momento en que yo entré al hospital. Desde que yo entré a la emergencia del 719, fue muy buena, fue excelente la atención ahí en los cuidados intensivos del Seguro Social del 719. Luego la atención posterior a la amputación de los brazos. Para mí fue muy buena. Inicialmente estuve en una unidad de rehabilitación que tienen ahí siempre en el 719. Me estuvieron tratando el tema de los muñones, recuperando la movilidad, la fuerza. Y luego ya fui transferido a la unidad del Hospital de Rehabilitación en Pamplona, que para mí el trabajo fue fenomenal. En mi aspecto, en el área de amputados, se manejaban 3 fases fundamentales: la fisioterapia, el tema de la psicología y el tema de terapia ocupacional. Que si todo esto, la intervención quirúrgica, la amputación misma, no tengo ni idea cuánto podría haber costado, y si pusiéramos en una balanza todo lo que monetariamente significa o representa la atención que el Seguro Social me brindó, sería bastante, sería una cantidad de seguro que un guatemalteco común no podría cubrirlo. Algo que no puedo dejar de mencionar es que gracias a Dios ahí en el Seguro Social fue donde se inició lo que hoy en día se ha convertido en una carrera deportiva. Fue en el ICSS donde algunos de las fisioterapistas y parte del personal de fisioterapia me invitaron en ese año 2003. Eso que fue una invitación como parte del desarrollo de mi rehabilitación me convirtió hoy en lo que soy, un atleta de alto rendimiento, y que he tenido la oportunidad y la bendición de poder representar no solo a Dios, sino a este hermoso país y a cada uno de los guatemaltecos, y sobre todo marcando la pauta de que aún con una discapacidad no hay limitaciones para nadie, que muchas veces nuestras pérdidas son las mejores plataformas para hacernos crecer más de lo que hubiésemos crecido si no hubiéramos tenido esa pérdida. Yo creo que todo va en conjunto. Ya el trabajo de la fisioterapia, el trabajo de la terapia ocupacional, la psicología, el ánimo y el apoyo de la familia, y particularmente la determinación del individuo. Porque la mayor limitación que uno tiene que enfrentar cuando uno queda en una condición de discapacidad es la actitud mental. Yo en lo personal agradezco muchísimo al ICSS por toda la ayuda que me ha brindado. De hecho, a la fecha yo sigo teniendo cierto contacto con la institución, con el hospital de rehabilitación, porque eventualmente llego por las reparaciones o algún mantenimiento o cambios en mis prótesis, y gracias a Dios yo sigo teniendo ese respaldo de parte del ICSS. Dentro de todo, para cerrar mi participación, quiero manifestar que si yo estoy de pie, he tenido una renovación en mi manera de pensar, es simple y sencillamente porque sé que Dios tenía un plan para mi vida, y agradezco a Dios la oportunidad que me dio de vivir nuevamente. Control
prenatal y detección de pacientes con factores de riesgo son solo dos de las acciones que realiza el Servicio de Ginecobstetricia para la prevención de la muerte materna. Infórmese más de este tema en su sección Unidad Médica. En cuanto a lo que es la morbimortalidad materna que se registra en este hospital, he de decir que las causas más importantes de morbimortalidad materna las tenemos descritas como tres causas básicas: lo que es la hemorragia, lo que es los problemas hipertensivos, o sea, preeclampsia, y lo que es los problemas infecciosos o las sepsis. Contamos con una cantidad amplia de clínicas a nivel de control prenatal, así como medios diagnósticos como el ultrasonido nivel 1, ultrasonido nivel 2 y pruebas de bienestar fetal, cuya finalidad es detectar a tiempo y en una forma oportuna los problemas que a futuro se puedan desencadenar en cuanto a la atención de nuestras derechohabientes y de nuestras afiliadas. Entre más pronto se detecte un problema, pues obviamente su desenlace va a ser mucho más favorable. Es importante recalcarles que el proceso de inscripción al control prenatal debe ser pronto e inmediato y lo más temprano posible, para así detectar tempranamente algún tipo de complicación que se vaya presentando. Contamos con toda la tecnología para darle atención a este tipo de pacientes, así como cirugías oncológicas, cirugías ginecológicas y cirugías obstétricas que realizamos en dicho servicio. Mi nombre es Luis Barahona, encargado del despacho de dirección médica del Hospital de Ginecobstetricia. Inicialmente fundado en el año de 1953 en el área de zona 9. Posteriormente al terremoto fue trasladado a Colinas de Pamplona, donde actualmente funciona el hospital como tal. El Hospital de Ginecobstetricia, desde sus inicios, pues contamos con una consulta externa, el cual tiene 34 clínicas de diferentes especialidades. Tenemos clínicas de alto riesgo, donde pues hay algunas enfermedades específicas o complicaciones del embarazo que se tratan específicamente ahí, y mediano riesgo, en donde también pues ahí se programan procedimientos básicamente cesáreas. De alguna manera pues el hospital cuenta con diferentes especialidades, entre ellas pues anestesia, pediatras, neonatólogos, psicólogos, odontólogos, trabajo social. Además de eso, pues contamos con una emergencia, la cual está abierta las 24 horas del día. Esto pues en relación a que cualquier paciente que tenga alguna complicación del embarazo pueda asistir sin ningún miedo, va a ser atendida. Somos una gran cantidad de médicos que estamos comprometidos con la salud de nuestros pacientes, y eso nos pone en la vanguardia a manera de seguir capacitándonos y seguir atendiendo bien a nuestros afiliados y beneficiarios. Vamos a nuestra segunda pausa, ya volvemos. El cáncer de mama es considerado frecuente en mujeres, sin embargo también se presenta en hombres. Por esta razón abordamos este tema en la sección de entrevistas. Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Raúl Francisco Jiménez. Estoy a cargo de la unidad de cirugía oncológica del Hospital General de Enfermedad Común del ICS. El cáncer de mama en el hombre, su definición pues es igual a la de todos los cánceres en general. El cáncer generalmente es un crecimiento desordenado de las células, y en mama, y así como en otros tipos de cánceres, generalmente se ha asociado con ciertas mutaciones genéticas que hay, y que muchas de ellas pues se ha demostrado ya a través de estudios genéticos que hay mutaciones genéticas que en algún momento pueden ser heredados. Este paciente se ve a una edad avanzada
porque es la forma como generalmente se presenta en su mayor frecuencia. O sea, en base a todas las estadísticas que tenemos a nivel mundial, su mayor frecuencia en relación a la edad es alrededor de los 65 a 70 años. Es generalmente hay ciertos procesos biológicos en el cuerpo que si el paciente ya trae esta predisposición genética, generalmente la manifestación va a ser en ese promedio de edad. En relación a los factores de riesgo, tal vez el más importante y el que se ha estudiado ahorita en los últimos años son la predisposición genética que existe. O sea, se ha visto a través de ciertos estudios genéticos que hay ciertas mutaciones genéticas que generalmente pueden ser heredadas. Sin embargo, le digo, esto se ha estudiado más en el sexo femenino, pero sí se ha establecido que, por ejemplo, hombres que tienen el antecedente de cáncer de mama, a través de estos estudios genéticos se ha logrado establecer que en familiares de primer grado tienen el riesgo de que en algún momento puedan desarrollar esta enfermedad. Uno de los principales problemas que tenemos en cáncer en general, que la enfermedad cursa por un periodo de tiempo largo asintomático. O sea, generalmente no van a manifestar dolor, no van a manifestar ningún otro tipo de sintomatología. A diferencia de cuando ya esto ya ha alcanzado cierto volumen y que ya empieza a notarse la presencia de una bolita o de una masa en el pecho, secreción a través del pezón o cambios de coloración en la piel. Pero estos ya son indicadores o signos de que la enfermedad pues ya está un poquito avanzada. Las recomendaciones que se hacen en general son pues un autoexamen de la mama. Generalmente estos se van a presentar como nódulos que son palpables, su comportamiento biológico, esto quiere decir la forma como va creciendo el tumor, como se va reproduciendo, pues no es tan acelerado como en otros tipos de cáncer. Entonces esto sí permite, si en algún momento se detecta un pequeño nódulo, el porcentaje de que esto pueda ser una enfermedad temprana y que pueda tener uno un buen control de esto es bien importante. Generalmente el tratamiento del cáncer ya se ha demostrado que es un tratamiento multidisciplinario. Que multidisciplinario quiere decir que van a intervenir diferentes especialidades. El cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radioterapeuta, el radiólogo, el patólogo, y pues dependiendo de la patología, así van a intervenir los diferentes especialistas. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque toda esa información que se va a recopilar es lo que nos va a permitir en algún momento planificarle el tratamiento al paciente, porque generalmente la base del tratamiento en una enfermedad temprana con pacientes con cáncer de mama es el quirúrgico, y dependiendo de lo avanzado que pueda estar la enfermedad es que ya se va a considerar si es necesario complementarlos con tratamientos con quimioterapia o radioterapia. No todo crecimiento de la glándula mamaria es cáncer. Hay algunas enfermedades que son benignas y que nos van a producir un crecimiento de la mama, que esto pues obviamente el especialista es quien lo va a identificar y les va a hacer esa referencia. Lo importante de un cáncer, realmente hablar de prevención es muy difícil en cáncer, pero lo que sí podemos hacer es hablar de una detección temprana. Que la detección temprana es la que nos va a permitir tener un mejor control de la enfermedad y que va encaminado a intenciones de curar el problema. Sin embargo, pues sabiendo que mucho de la causa-efecto de esto es una predisposición genética a ciertas mutaciones que se dan en el cuerpo, pues hablar de una curación al 100% pues es muy difícil, pero sí se puede tener un buen control, incluso controlar indefinidamente la enfermedad. Amigos, gracias por acompañarnos durante esta edición. Recuerde que si desea ver de nuevo este u otros programas, nos encuentra en YouTube como XTV. Asimismo, les recuerdo que se atienden inscripciones de afiliados y patronos sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Les deseo una excelente semana.